A lo que nos enfrentamos después de la Segunda Guerra Mundial es al fenómeno conocido como el equilibrio del miedo entre el este y el oeste. El equilibrio del miedo era el miedo a una guerra nuclear, porque estos dos bloques estaban enfrentados el uno con el otro. Pero nunca se atrevieron a comenzar una guerra entre sí. Naturalmente, una vez se equiparon con armas nucleares, la guerra no se planteó. Eso fue lo que impidió que tuviéramos otra guerra mundial. Esto continuó hasta finales de los años 80. Pero en 1990, la Unión Soviética se derrumbó. El intento de Mikhail Gorbachev de modificar e innovar fracasó. La Unión Soviética explotó y todas las naciones que la formaban recibieron con los brazos abiertos al liberalismo de los Estados Unidos cuando Boris Yeltsin llegó al poder. Los Estados Unidos estaban sin duda alguna a favor de tal cambio. Y ahora por primera vez puedo decirle que es un desastre. Ahí tenéis una buena presentación. Я надеюсь, что вы правильно все поняли. Tras la disolución de la Unión Soviética, el sueño de la hegemonía estadounidense comenzó a germinar en las mentes de los políticos americanos y de muchos analistas internacionales. Pero se debían dar muchos pasos y se debían eliminar muchas trabas. El señor Yeltsin me acaba de presentar un resumen de la reunión del gabinete. Pero aún no lo he leído. Bueno, pues ponte a leerlo. Por lo tanto, los Estados Unidos no tenían ningún rival en los años 90. La Unión Soviética dejó de existir y Rusia estaba tan desorganizada que incluso le pidió ayuda a Estados Unidos. Por lo que estos se convirtieron rápidamente en la única superpotencia mundial. Empezaron a pensar que era su deber llevar la libertad y el humanismo al mundo entero. No consideraron el hecho de que en este mundo había culturas diferentes. Sans tenir compte des différences de culture dans le monde. Su cultura no es capaz de tolerar culturas antiguas, lo cual es un hecho importante. La opinión que los Estados Unidos han tenido y tienen de Rusia, China e Irán está completamente equivocada. Eso lleva a malentendidos y al final a decisiones incorrectas. Solo 10 días después del 11S, a Clark le enseñaron un informe del Pentágono que describe cómo pretendían apoderarse de 7 países. 7 países musulmanes en 5 años, empezando por Irak, luego Siria, el Líbano, Libia, Somalia y Sudán, y luego Irán. A este proyecto lo llaman el proyecto del Gran Oriente Medio. Bueno, desde luego China no va a cooperar con los Estados Unidos de ningún modo. Tienen otros tratos y necesitan ese petróleo. Recordemos que China tiene que crecer en un 8% al año para cumplir con sus requisitos sociales y los gastos de su gobierno. Por lo tanto, no van a atenerse a eso. Rusia tampoco ha ayudado demasiado. No van a ayudarnos.
La crisis mundial ha empeorado tanto que es difícil pensar que en el transcurso de los próximos 20 o 25 años, China, India, Brasil, Turquía o Indonesia sigan compartiendo los recursos del planeta con los Estados Unidos. Y ya que Estados Unidos es el país más armado del mundo, creo que se acabará produciendo una guerra cuando descubran que sus recursos son limitados. Que gli Stati Uniti hanno la forza, credo che gli Stati Uniti faranno la guerra. Atacar Irán es probablemente una de las cartas que Estados Unidos tiene sobre la mesa. En una situación tan desesperada, el precio del crudo se encarecerá, y aquellos países que intenten cubrir sus necesidades tendrán dos opciones. O bien ir a la guerra, que empeoraría aún más la situación, o bien usar las reservas internacionales para pagar ese precio encarecido del crudo. Los países con mayores reservas internacionales, como China, Corea del Sur y Japón, probablemente sean más capaces de adquirir crudo a precios más altos. En ese caso dejarán atrás a sus rivales y al mismo tiempo les debilitarán. Según el cálculo de la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, cada incremento de $15 en el precio del crudo disminuirá el crecimiento en países industrializados en un 0,5% al año. Si este problema se produce, la economía del oeste acabará destruida, a lo cual se añadirá, en algunos casos, un desplome político. Esto sucede por la imposibilidad de una compra competitiva de crudo, si se les compara con sus principales rivales, como China, Japón y Corea del Sur. En tal situación, los Estados Unidos tendrán que poner fin a la guerra y abandonar la zona o bien permanecer en ella. La primera opción provocará un destino similar a aquel de Gran Bretaña y la Unión Soviética. Los Estados Unidos perderán su posición para siempre, y esto propiciará el desarrollo de sus entusiastas rivales, especialmente de China y Rusia, e incluso de algunos países europeos. Si Estados Unidos se decanta por la última opción, esta propiciará una mutilación política y económica en toda regla sobre su propio país. Desde luego estamos presenciando cómo emergen cada vez más otros países poderosos como China, India y demás en el mundo. Todos estamos presenciando cómo emergen otros candidatos al poder. Se darán cuenta de que han entrado en un mundo multipolarizado. Por eso la idea de que todos deberíamos apoderarnos de los recursos mundiales es muy ingenua. Eso era posible únicamente cuando Estados Unidos era un imperio. Un imperio funciona cuando el emperador puede tomar una decisión y a nadie se le permite objetar. Pero ya no es así en absoluto. Porque a día de hoy, los Estados Unidos ya no se encuentran en la posición de decidir, por ejemplo, por China. China puede hacer lo que le plazca y de hecho lo está haciendo, y ese imperio ha llegado a su fin, punto final. China está desarrollándose a una gran velocidad. Necesitan cantidades enormes de petróleo. Están construyendo muchos más reactores nucleares, unos 25, y acabarán construyendo unos 250. Son reactores nucleares sumamente modernos, pero de todos modos tienen una dependencia del petróleo. Al final, Gran Bretaña y los Estados Unidos tendrán que lidiar con China y con Rusia, y lo saben. No opino que a estas alturas tengamos que entablar una política, ni que tengamos que establecer alianzas, ni formales ni informales, una red de alianzas dirigidas a China.
Actualmente son Rusia y China los que están tomando el control de la economía global. Lo importante sobre estos países es que se las han arreglado para obtener independencia. Ejerciendo su derecho a vetar algunos de los planes de América, han demostrado su poder a todo el mundo. Plantaron cara a los Estados Unidos en lo referente a la política cuando vetaron la resolución de bombardear a Siria. Y han demostrado su poder económico, sobre todo por parte de China. Hoy, 2 miembros han vetado un texto referente a políticas de agua que ni siquiera menciona las sanciones. Pondré un ejemplo con Siria. Opino que Siria es el mejor ejemplo en poner trabas para los Estados Unidos y crear una nueva estructura multipolarizada que va a existir en el mundo. Han llegado a la conclusión de que no pueden derrocar a su gobierno, que a ellos no les gusta. Así que se dieron cuenta de que la intervención militar era la última opción que les quedaba. Pero de nuevo, a día de hoy saben, o eso creo yo, que atacar a Siria es imposible. Y es porque los múltiples poderes del mundo están fuertemente en contra de ello. Saben que atacar a Siria puede a su vez enfrentarles con la amenaza de ser atacados ellos mismos. China y Rusia respondieron notoriamente a la amenaza de la intervención militar en Siria. Yo creo que una intervención militar en Siria no es posible. No creo que China y Rusia crean que están pagando ningún precio en absoluto. Nada en absoluto por declararse a favor de este régimen. Por lo tanto, Siria, como Georgia en 2008, demostró en 2011 y 2012 que un mundo con una sola fuerza, que es Estados Unidos, llegaba a su fin, y a partir de ahora, Estados Unidos tiene que acostumbrarse a un mundo multipolar. El mes pasado, China vetó la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la crisis en Siria. Esta resolución seguramente sea menos severa que otra tomada en Libia, la cual China aprobó. ¿Cómo deberíamos interpretar estos 2 votos? ¿Y qué nos dicen sobre la evolución de China en el Consejo de Seguridad? Creo que lo que esto nos dice es que los chinos tienen una visión muy diferente a la que tenemos nosotros de la represión por parte de un gobierno. Creo que los chinos tienen una noción de que la soberanía popular significa lo que la palabra soberanía implica. Sobre esto, ambos tenemos una diferencia legítima en nuestros puntos de vista. Una diferencia filosófica. Tener una relación decente con un país importante, en este caso hablamos sobre China, no significa que tengamos que abandonar nuestros principios, pero también significa que es un asunto práctico que tenemos que juzgar cómo de efectivo puede ser manifestar protestas o condenar actos. Los Estados Unidos han reconocido la influencia y la superioridad de China en el este asiático, pero siguen intentando debilitar y dominar su poder económico. Por tanto, se han centrado en regiones estratégicas, por ejemplo, Afganistán, que está entre China, Irán y Corea del Norte. Si observamos las maniobras de Estados Unidos en Europa y en Asia, vemos que Estados Unidos ha posicionado sus fuerzas en Japón, el sudeste de Asia, Corea del Sur, Pakistán y las aguas cercanas a China. El propósito es rodear a China. Si hay un problema con China, es que necesitan petróleo. Necesitarán tener un oleoducto que vaya desde Irán o Irak aproximadamente y que suba hasta Pakistán. La palabra para designar esto es oleoductostán. Es el corredor económico entre China y Pakistán. ¿Cuál es el enfoque de los Estados Unidos a este respecto? Lo vemos en el discurso de Obama en West Point en diciembre de 2009. Dividen a Pakistán y desde ese momento no habrá un oleoducto desde Irán hasta China. En resumen, la situación económica de América es desesperada.
Su deuda es alta y el déficit presupuestario equivale a 1,5 trillones de dólares. El país ha adoptado una política monetaria expansionista y márgenes de interés bajos y ha reducido artificialmente el valor del dólar para competir con China. China, el contendiente principal de América, intensifica la crisis siguiendo con sus políticas económicas, especialmente manteniendo el yen en niveles artificialmente bajos con el propósito de tener costes de producción bajos y más exportaciones. En una situación así, los Estados Unidos no pueden competir contra China en el terreno económico, por sus elevados costes de producción. Les gustaría cerrar el estrecho de Hormuz. China no tendría petróleo. ¿Y entonces qué haría China? Según varias posibilidades de los Estados Unidos, China tendría que atacar Rusia. Tendrían que atacar Rusia para poder llegar al crudo de Siberia y salvarse de ese modo. Eso implicaría otra guerra mundial. Como consecuencia de esto, una posibilidad que yo veo y que podría pasar en 2020 o 2021, teniendo en cuenta esta situación de la que he hablado, se habrán destruido el uno al otro y los americanos se quedarán tan tranquilos y disfrutarán de otros 100 años de dominación mundial. No hay duda de que el renacer de Rusia, que es muy importante, y las políticas rigurosas de China, que no han tomado un cariz militar, al menos por el momento, y que buscan defender pacíficamente los intereses de China, han hecho que nos encontremos en un mundo multipolar, que Estados Unidos lo haya comprendido y que empiece a pensar que debería dejar de interferir en el mundo. El poder militar de China y Rusia influye fuertemente en sus asuntos regionales. Por ejemplo, Corea del Norte, uno de los aliados de China, se encuentra constantemente bajo la presión y las sanciones de Estados Unidos. Las tensiones entre Corea del Norte, Corea del Sur y los Estados Unidos llegaron a su punto más álgido tras los ejercicios militares unidos de Washington y Seúl. Corea del Norte entonces amenazó con un ataque nuclear a Estados Unidos. Kim Jong-un, ministro de las Fuerzas Armadas, acusó a Corea del Sur de prepararse para la guerra, porque en esos ejercicios se usaban armas de guerra. También anunció que su país estaba preparado para comenzar una guerra santa basada en la disuasión nuclear contra Corea del Sur. El desarrollo de Corea del Norte en el tema de armas nucleares ha convertido este país en una seria amenaza para los Estados Unidos. El rango de los misiles de Corea del Norte les permite apuntar a las bases americanas en la región e incluso a algunas de sus ciudades y localizaciones importantes. Esto demuestra que si ocurriera un conflicto global, los Estados Unidos se encontrarían amenazados en muchos frentes y por muchos países. De este modo, los Estados Unidos ya no pueden seguir imponiéndose sobre los demás, como lo hacían antes. Es porque hay otros polos de poder que tienen unos intereses muy diferentes a los suyos y que ya no permitirán que los Estados Unidos intervengan, que estén presentes donde ellos quieran y que sigan comportándose del modo en que lo hacían. Si consideramos que las dos guerras mundiales fueron destructivas para el mundo entero, tenemos que excluir a Estados Unidos de la norma. Tras la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos tuvieron muy pocas pérdidas. Encontrándose con una Europa débil y que carecía de poder, comenzaron a concebir un papel más fuerte para ellos mismos en el mundo. La teoría de la americanización se basa en la teoría de la aldea global de Marshall McLuhan.
Según McLuhan, todo el mundo es como una aldea influenciada por una estructura mayor. Esta estructura tiene unas dimensiones prácticamente uniformes en lo social, económico, cultural y político. Los americanos lo consideran una democracia liberal. En otras palabras, el intento de los Estados Unidos de dominar el mundo está enraizado en la globalización. Niall Ferguson, historiador y profesor de historia de la Universidad de Harvard, cree que la globalización política es solo un eufemismo para imponer un pensamiento y ejercitarlo en otros. Estamos hablando de una dominación global. No entramos a considerar ninguna región. Se trata del poder global, de la dominación del mundo. Lo que Hitler y Napoleón quisieron alcanzar, lo que ahora tienen los angloamericanos y que han tenido durante más de 100 años. Eso es lo que ahora está en juego. Es un gran juego en un gran tablero. El objetivo definitivo de los Estados Unidos es tomar los recursos de África y Oriente Medio y ejercer el poder militar para bloquear el crecimiento económico de China y Rusia, tomando así toda Eurasia bajo su control. Puede que aún no lo sepáis, pero América ya se encuentra en guerra con China. Actúan como si no se hubieran apercibido de que los recursos de la Tierra no son ilimitados, que este mecanismo, esta estructura económica y social de los Estados Unidos, no puede continuar así. Los recursos del petróleo, del gas y del carbón se habrán extinguido en el transcurso de la primera mitad del siglo en el que estamos. Es tan simple como eso. Molto semplice. Moi, je pense que l'Amérique a compris. Creo que los Estados Unidos saben muy bien que ya no pueden mantener al mundo bajo su control y que hay otros poderes con intereses y objetivos muy distintos a los suyos. Tenemos más ases bajo la manga que empujarían a nuestros compañeros del oeste a tener un diálogo más constructivo del que hemos visto anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Hace solo unos años, por lo que yo sé, acostumbraban a hablar de nosotros con sus aliados diciendo lo siguiente: Rusia puede juguetear con su ejército todo lo que quiera. No nos interesa lo más mínimo lo que suceda allí. Lo único que tienen es porquería oxidada. Pero no es verdad, actualmente es un juego bien distinto. De ahora en adelante, los Estados Unidos intentarán encontrar otro modo de vida, por así decirlo. La manera de vivir pacíficamente junto a otros poderes de intereses divergentes de la forma más pacífica posible. Creo que para poder alcanzar un equilibrio pacífico entre estos poderes, sin que haya ningún conflicto, los Estados Unidos no se permitirán el lujo de pensar en un nuevo conflicto. Estas son mis últimas elecciones. Tras las elecciones tendré más flexibilidad. Lo entiendo. Transmitiré esta información a Vladimir.